Buenas tardes. Desde la organización hemos convocado este acto de clausura con objeto de que podamos tener todos juntos una reunión de despedida que nunca la hemos tenido. En las 9 ediciones anteriores, debido a las características del recinto donde hemos celebrado la Feria de la Ciencia, no hemos tenido la oportunidad de podernos reunir y tener un momento de charla y de conversación con vosotros. Por eso la intención que tenemos simplemente es convocaros aquí, primero, para daros las gracias una vez más por haber confiado en nosotros y por haber colaborado en esta 10ª edición de la Feria de la Ciencia. Darle las gracias también y el reconocimiento muy especial para todos y cada uno de vuestros alumnos, de vuestros compañeros, porque sin ellos no tendría sentido el que nosotros hayamos podido seguir durante todo este tiempo celebrando la Feria de la Ciencia. Habéis visto que hemos cambiado de sitio. Es la primera vez que lo celebramos aquí en Frigo. El motivo de que lo hayamos hecho, pues ya lo hemos explicado, pero yo creo que es conveniente que lo sepáis una vez más. El hecho de que tuviéramos la 10ª edición, pues me parecía que era el momento adecuado para tener un cambio y darle quizá un impulso distinto a la celebración de la feria. Y en segundo lugar, porque veíamos que también el sitio donde estábamos, aunque tenía bastante, digamos, ventaja, pero también tenía bastantes limitaciones a la hora de organizar la feria de la ciencia. Aquí, desde nuestro punto de vista, pensamos que hemos ganado en algunos aspectos, fundamentalmente lo que es referido al espacio. Pensamos que este es un espacio bastante más adecuado a celebrar un evento de estas características. Estamos todos juntos, no estamos conectados en distintos pabellones. Es más espacioso, hemos podido dar cabida a más visitantes, pero también por otro lado hemos encontrado que hay algunas resistencias, algunas limitaciones que estamos tomando nota y tenemos previsto, bueno, pues para la próxima edición intentar solucionar esas dificultades que hemos encontrado. Nos queremos recordar también que para terminar ya todo el evento de la feria nos queda una última actividad que sería la evaluación. Se remitirá a cada uno de los centros un formulario en el cual pues os agradeceríamos sinceramente que recojáis todas vuestras opiniones por un lado y las de los alumnos por otro, para que hagamos una valoración global y conjunta de cuál ha sido la celebración de esta 10ª edición. Como sabéis, pues después os lo devolveremos en una reunión que tengamos en un momento, en la cual os proponeremos y ya os notificaremos cuáles son los resultados de la evaluación que vosotros habéis manifestado. Nada más, simplemente agradeceros una vez más el hecho de que hayáis estado aquí con nosotros. Esperamos que hayáis estado justos, que hayáis estado satisfechos, que hayáis podido desarrollar vuestro proyecto de la mejor manera posible y simplemente pues nos queda hasta las 8, que es cuando ya se cierra la Feria de la Ciencia, pues continuar con la exposición y difundiendo y divulgando la experiencia de los visitantes que, como veis, todavía siguen entrando. Os paso la Feria de la Ciencia también, ¿vale? Estoy así. Os paso ahora a José Cruz Ferreira, que seré el director, que también va a dar una palabra. Venga, muchísimas gracias a todos. Bueno, como veis, Manolo y yo podemos estar en la feria dando vueltas y acompañando a nuestras visitas, gracias fundamentalmente a que detrás de nosotros hay un equipo estupendo de gente que está haciendo posible esto, ¿no? Que nos libera de todas las variables no controladas, que llegan y no nos llega nada y podemos pasear con las autoridades que vienen y, bueno, y ya de alguna manera estar un poco más tranquilos.
Fundamentalmente el equipo de secretaría, el equipo de comunicación, Amador y también la junta directiva de la asociación, de la Sociedad Andaluza de Divulgación de la Ciencia, que nos hace la cobertura de todas estas variables y que permiten también que pueda funcionar bien la feria. En esa misma línea agradeceros fundamentalmente a todos los profesores y profesoras la cantidad de incertidumbres que absorbéis también y de problemas que resolvéis en vuestros stands para que no nos lleguen también esos pequeños problemas, salvo ya en circunstancias extremas. Eso es un tema que os parece que no es importante, económicamente no es importante, pero es muy importante para que la feria funcione bien, si no, no sería posible, ¿no? Luego, otro tema importante que ha hecho que la feria de este año sea posible es un panel de patrocinadores, que como veis cada vez hay más porque cada vez dan menos dinero. Y también se ha sumado más gente a apoyar la feria desde otros puntos, ¿no? Entonces, os agradeceríamos que cualquier posible patrocinador que pueda colaborar globalmente con la feria, pues nos lo comuniquéis para que nos pongamos en contacto con ellos. Hay una variación importante este año dentro de los colaboradores de la feria, y es que tanto FIDE, el que gestiona este palacio, como la empresa que ha montado los stands, han colaborado haciendo una apuesta bastante desinteresada porque la feria este año fuera posible. Si no hubiéramos contado con ese apoyo y esa vocación de colaboración, difícilmente la hubiéramos podido sacar adelante, por lo menos en las condiciones de calidad que hemos hecho, ¿no? Pues yo creo que son las mejores de todo este tiempo que hemos tenido. Bueno, ya comentaba Manolo el tema de los stands, de las entidades nuevas. Este año hemos tenido en visitas, más visitas, no tenemos hecho la contabilización total, pero hemos estado en torno a las 21.000 visitas en los 3 días. Hemos tenido el jueves fue el día de mayor afluencia, tuvimos momentos de 4.500 niños aquí, 6.500 por la mañana, y bueno, una afluencia muy grande. También hemos tenido más entidades colaboradoras que otros años, hemos tenido muchísimo más gente que han participado con proyectos, hemos tenido 106 centros educativos en la feria, de los cuales habéis tenido que compartir stand, algunos, no había otra opción, no teníamos dinero para que todos vinierais 3 días, ¿no? Y bueno, hemos sido capaces de hacer más proyectos con menos dinero. Yo creo que es muy a tono con los tiempos que están corriendo. Y nada, para terminar deciros que esta feria no solo es una feria de la ciencia, es una feria de la comunicación. Hemos tenido mayor presencia que nunca en medios y en redes sociales, en Canal Sur, en Twitter, en Twenty, en la que muchos chicos y chicas se han unido a las zonas nuestras, ¿no? A los perfiles que tenemos, y también hay que agradecer la colaboración de Canal Sur y de las otras radios y televisiones que desde los centros habéis estado difundiendo eso. Es una feria de la comunicación también, porque la palabra es lo que la está guiando, ¿no? Y nada, y hablando de optimismo, esta feria está contracorriente de todo. Ahora nos da vergüenza hablar de proyectos, incluso de comprarnos un sofá o una cocina, nos cortamos, ¿no? Sin embargo, en el paseo que hacemos por aquí, no he pasado por un stand que no me hayan dicho estamos pensando para el año que viene, y digo, pero entonces, bueno, en esa línea, y motivado por eso, os tengo que decir que hemos abierto una carpeta de archivo que se llama Feria de la Ciencia 2013. Dentro de la Feria 2013 no hemos abierto todavía la ficha técnica, pero sí hemos abierto un capítulo que se llama Financiación. Entonces nada, vamos a empezar a trabajar sobre ella y veremos si es posible que consigamos este milagro como este año. Nada más y muchas gracias, hemos estado muy a gusto con todos vosotros y vosotras. Hasta luego.
Hasta aquí la 10ª edición de la Feria de la Ciencia 2012. Espero que hayan disfrutado, hayan experimentado y se hayan apasionado como todos nosotros. Muchas gracias.